apóstol Pablo a los colosenses. Y vamos a leer en el capítulo 1, desde el versículo 15 al 23. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Cuando estén ahí me dicen amén. Bueno, ya lo ponen en pantalla, entonces definitivamente ya no hay que correr ahí con la Biblia, ¿cierto? Pero vamos a leerlo. Voy a leer despacio, fuerte y claro para todos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice así: Colosenses 1, 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. ¿Qué tal si ora conmigo un momento? Padre celestial, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza a ti en el nombre de Jesucristo. Dios mío, gracias por este momento y por este lugar, por esta palabra y por cada uno de nuestros hermanos reunidos aquí, Señor. Te pido, Espíritu Santo, alumbra ahora los ojos de nuestro entendimiento y déjanos comprender de manera profunda tu palabra que es vida para nuestras vidas. Te ruego, Señor, que sea yo un instrumento en tus manos y un canal de bendición esta noche para toda la iglesia aquí reunida. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bien, damas y caballeros, a través de este pasaje quiero compartir una enseñanza que he llamado la grandeza de Jesucristo. Así se llama el mensaje de hoy. ¿Cómo se llama? Eso, levante su mano conmigo y diga: la grandeza de Jesucristo. ¿Cuántos creen en eso? La grandeza de Jesucristo. De eso vamos a compartir esta noche, de la grandeza de Jesucristo. Y permítanme comenzar de esta manera. Escuchen. 3 jóvenes estaban conversando y de pronto uno de los 3 dice: ¿qué harían ustedes si por las puertas de este salón entrara el presidente de la República? Los otros jóvenes se miran y dicen: bueno, si entrara el presidente de la República, pues por respeto, por honra, nos pondríamos de pie y le daríamos la mano y le invitaríamos a sentarse. El muchacho dice: bueno, y si en lugar del presidente de la República, por las puertas de este salón
el que entrara fuera un personaje mundial reconocido, así como el Papa. ¿Qué harían ustedes si por esas puertas entrara el Papa? Otro de los muchachos respondió: bueno, yo no soy de la religión católica y no me interesan esas cosas, pero hombre, el Papa es un hombre reconocido y admirado por mucha gente, y seguramente nos pondríamos de pie, le daríamos la mano, podríamos por reverencia hacer una venia delante de él, tal vez un aplauso, invitarlo a sentarse. Y por último dice el joven: bueno, ¿y qué harían ustedes si en lugar del presidente de la República o en lugar del Papa, por en las puertas de este salón entrara el mismo Señor Jesucristo en persona? Los jóvenes se miran y después de un silencio dicen: si por las puertas de este salón entrara el mismo Señor Jesucristo, lo que haríamos sería postrarnos a sus pies y adorarlo. ¿Cuántos harían lo mismo? Mis amados, la grandeza de Jesucristo no es un cuento de la Biblia. La grandeza de Jesucristo es real. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? ¿Y qué debemos hacer nosotros por Él? ¿Me siguen? Díganme amén. Y en el pasaje que leímos, pues Pablo entra de inmediato hablando de quién es Jesucristo, hablando de la grandeza de Jesucristo. Y yo quisiera de inmediato compartir con ustedes algunas verdades que Pablo enseña acerca de Jesucristo, algunas verdades que Pablo muestra y declara en este pasaje acerca de la grandeza de Jesús. ¿Me siguen? Digan amén. Vamos a verlas de inmediato. Número uno, escúcheme. En este pasaje Pablo comienza a decirnos que Jesucristo es la imagen ¿qué? La imagen del Dios invisible. Mire, Pablo comienza diciendo que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Eso lo dice el versículo 15. Y esto es una paradoja. Es algo extraño estas palabras. Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero ¿cómo es posible si lo invisible no tiene imagen? Pero la Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿A qué se refiere Pablo con estas palabras? Esto tiene relación directa con Juan capítulo 1 versículo 14. Algunos se lo saben. En ese pasaje el apóstol Juan dijo lo siguiente: que aquel verbo, hablando de Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que cualquiera que quiera conocer a Dios, ver a Dios, lo puede encontrar, lo puede ver en la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y de entrada esto ya elimina la doctrina del gnosticismo, pero incluso contrarrestaba otra doctrina del primer siglo conocida como el arrianismo. El arrianismo, de un sacerdote llamado Arrio, planteaba que Jesucristo no era Dios y que era creado. Sobre ese fundamento arriano hay una secta conocida como los Testigos de Jehová, y plantean que Jesús no es Dios. Pero Pablo con esta declaración viene a decir: mira, Cristo es Dios. Si tú quieres ver a Dios, entonces dirige tu mirada a la persona de Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible. Es Dios encarnado. Ahora, Mateo 1:23 dice que cuando el ángel le declaró a María acerca del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, también le mencionó. Y dice Mateo 1:23:
Bueno, es otro versículo que está ahí, pero dice que aquel Jesús que nacerá será llamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice, y su nombre será Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pablo está diciendo, Cristo es Dios. El que quiera ver a Dios, dirija su mirada a Jesús. Jesús tomó forma humana y habitó entre nosotros. Así que las doctrinas del gnosticismo mueren con esta declaración de Pablo. Y es fantástico pensar, damas y caballeros, que Cristo se hizo hombre, que Dios decidió habitar en la tierra como un ser humano tal cual nosotros. ¿Me siguen? Díganme amén. Ahora, ¿por qué esto es bueno? ¿Por qué esto es fantástico, pastor? Bueno, por muchas cosas. Porque al tomar forma humana, Cristo murió por los pecados de los seres humanos. Pero mire, hay algo en lo que yo quiero concentrarme y resaltar de este punto. Es fantástico que Jesús se haya hecho hombre, haya tomado forma humana. ¿Saben por qué? Porque eso significa que Jesucristo nos entiende. Digan conmigo, Jesucristo nos entiende. ¿Cuántos creen que Jesucristo nos entiende? Mis amados, Jesucristo nos entiende. Mira, el que está solo, dígale, Jesucristo te entiende. Mire, Jesucristo entiende nuestras luchas y tentaciones. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo entiende nuestros sentimientos y emociones. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo entiende nuestras aspiraciones, nuestras expectativas, nuestros anhelos. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo nos entiende. Es fantástico pensar que Cristo se hizo como yo y por lo cual me puede entender. Eso es maravilloso. Mire, a veces muchos no nos entienden. Yo, por ejemplo, a veces no entiendo a mi esposa. Claro, pues que a mi esposa no la entiende pues nadie, pero no, mentira, es una broma. No, una broma, escuche. A las mujeres no las entiende nadie. Es que las mujeres, mire, para entender a las mujeres hay un libro como así, vea, de grueso. Y es el tomo 1 de 135 tomos que llevan y no han terminado. Es una broma, escuchen. Puede ser que a usted no lo entiendan. Puede ser que a usted no lo comprendan, que no logren entender lo que usted vive, lo que usted siente. Pero Jesucristo sí, porque Él tomó forma humana. Es la imagen del Dios invisible. Él es Dios hecho hombre que habitó entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Fantástico. Es fantástico eso, mis amados. Ese es nuestro Señor, hombre y Dios al mismo tiempo. Es a Él a quien servimos. En otras religiones, a saber, en el mundo no hay muchas religiones. En el mundo solamente existen 5 religiones: cristianismo, hinduismo, budaísmo, islamismo y judaísmo. Todo lo demás son ramas de cada una de esas religiones. Por ejemplo, testigos de Jehová, pentecostales, unitarios, católicos, romanos, cristianos, protestantes, adventistas del séptimo día, todos esos pertenecen a una misma religión: cristianismo. ¿Cómo así? O sea que todos son cristianos. Sí, con diferencias doctrinales, pero todos pertenecen a la misma religión, cristianismo. Ahora, en todas las 5 religiones y los derivados de cada una de ellas, fuera del cristianismo, no logran entender. Les parece absurdo que el Dios del cristianismo se haya rebajado a tomar forma humana y haya decidido morir en una cruz. Eso no lo pueden entender otras religiones. Ahora, para ajustar el problema, otras religiones no logran entender cómo, además de el Dios cristiano hacerse como un ser humano, morir en la cruz, decide Él, con toda su divinidad, amor, santidad, poder,
habitar dentro de los que creen en Él. Eso no lo entienden otras religiones. Eso es absurdo para otras religiones. Es descabellado. Eso no puede ser. No cabe en la mente de los que siguen otra religión que no sea la fe cristiana. Ahora, nosotros sí lo entendemos. Bueno, tratamos de entenderlo porque no es fácil, pero nosotros sí lo creemos y además lo disfrutamos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dile que está a su lado, dígale, Dios vive en ti. Dígale, Dios vive en ti. Dile, Dios se hizo como tú. Dile, Dios se hizo como tú y te comprende, dile, y te entiende. ¿Cuántos dicen amén a esto? Le damos un aplauso al Señor, amén. Mis amados, mire, esto es parte de la grandeza de Jesucristo. Ahora, número 2, mire cómo Pablo sigue hablando de Cristo. Número 2, lo segundo es que dice Pablo, Jesucristo es antes de todas las cosas. Miren esta característica. Él es antes de todas las cosas. Qué maravilloso esto. Y ojo, porque esta frase tiene que responder a una pregunta, a una inquietud que por ahí muchos creyentes tienen todavía. Pastor, ¿cuál es la inquietud? Hay cristianos que todavía creen que Jesús empezó a existir cuando nació de la Virgen María en un pesebre. El que piense así se me va. No, es una broma. No, es una broma, escuche. El que piensa así, entonces está considerando que Jesús fue creado. Y mi amado, antes de que Jesús naciera de María, Jesús ya existía en la eternidad, sin un cuerpo físico. La Biblia lo llamaba el verbo de Dios. Lo que Dios hablaba, esas palabras, verbo, el término en griego es logos. Y la palabra logos traduce verbo, palabra en acción. Ese era Cristo, Espíritu. Ahí estaba Cristo presente en la eternidad con Dios. Lo que pasa es que cuando Dios decide llevar a cabo el plan de salvación, decide Dios que el verbo se haga carne y habite entre nosotros. Entonces Jesús, que es eterno, pues vino a la tierra en forma humana. Juan lo dice en estas palabras. Mire, Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1. Escuchen esto, miren lo que dice. En el principio, ¿cuándo? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, pero además el verbo era Dios. Para nosotros, los protestantes trinitarios, este versículo no tiene enredos. Ahí está Jesús y el Padre. El verbo era con Dios, o sea, el verbo está con Dios, sentado a la diestra de Dios. Pero además el verbo es Dios. Y versículo después dice, y ese verbo se hizo carne. Yo no sé qué tienen en la mente las doctrinas que afirman que Jesús no es Dios. Si Juan está diciendo que el verbo era Dios y además se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Ahora Pablo está diciendo que Jesús es antes de todas las cosas. Es decir, como Jesús es Dios eterno, no tiene principio ni fin, Él ya existía. Él es. Amén. Y dice, Él es antes de todas las cosas. Y escuchen, y todas las cosas en Él subsisten. Otra versión dice que Cristo sostiene. Digan conmigo, sostener. Cristo sostiene, sustenta todas las cosas en el universo. Mis amados, los planetas, las estrellas, la tierra, el cielo,
las plantas, los animales, los seres humanos están en su lugar y viven su ciclo natural, todo porque Cristo sustenta todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Oye, esto es profundo, hermanos. Donde nos metamos con esta profundidad, encontramos el Titanic. Escuchen, escuchen esto. Todo esto es cristología, una rama de la teología que estudia a Cristo en el sentido más profundo. Cristo sustenta todas las cosas. Mire, observen al frente, no me ignoren. Miren acá. Si yo permito esto, la ciencia afirma que ese tarro se cayó por la fuerza de la gravedad. La teología es más atrevida. La teología dice, sí, la ley de la gravedad operó ahí, pero realmente esa botella se cayó porque Jesucristo, el Señor de todas las cosas, lo permitió. ¿Qué significa eso, pastor? Mírenme acá. Que Jesucristo tiene el control de todo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hey, démosle un aplauso al Señor. Esto es maravilloso. La grandeza de Jesucristo es incomparable. No seguimos un concepto, no seguimos una filosofía, seguimos a una persona única y maravillosa que es Dios, creador de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el que sostiene todo. Sostiene tu vida. Es más, aún la vida de aquellos que no creen en Él y que se burlan de Él, también la sostiene el Señor. Y es interesante porque Cristo es el Señor de todo. Mire, abro un paréntesis. Es curioso que en el mundo, y esto tiene que ver con la globalización en la cual hoy estamos y con el acceso por medio de las redes sociales que tenemos al mundo entero, hay una conectividad impresionante. Lo que pasa aquí en 2 minutos se sabe en China. Y es curioso que por las redes sociales y por otros medios se muestre en el mundo tanta burla a Jesús. Mire, en el mundo otras religiones, otras comunidades, otros grupos, otros colectivos se burlan de Jesús. No se burlan de Buda, no se burlan de Mahoma, no se burlan de Ramta, se burlan de Jesús y quieren ridiculizar a Jesús y simplemente hacer mofas de Jesús. ¿Por qué? Mi amado, ¿acaso no es evidente? Es claro, porque Jesucristo es el único camino verdadero de vida. Es el Señor de toda la creación, el dueño del universo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y Satanás sabe a quién tirarle. Satanás sabe a quién señalar. Satanás sabe a quién atacar. Él no va a atacar a Buda, ni tampoco a Mahoma, ni a Alá, ni a Ramta. Él va a atacar a Jesucristo y va a mover las comunidades, los grupos, los colectivos, todo, las naciones en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque es evidente que Jesús es el Rey del universo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Démosle otro aplauso al Señor. Esto es maravilloso. Me encanta. Me encanta. Me encanta hablar de Jesús, hermanos. Me encanta, de verdad. Me apasiono hablando del Señor que me rescató. Es para mí un deleite hablar de Jesús y presentar las características de Jesús. Y más cuando escudriño las palabras que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos entregó acerca del Maestro. Es fantástico.
Jesús tiene el control de todas las cosas. Amén. Todas las cosas en Él subsisten. Mire, esta verdad la conocemos, pero mucho no la comprendemos. ¿Por qué, pastor? Porque hemos perdido la capacidad de asombro. A muchos no nos asombra saber que Cristo tiene el control de todas las cosas. Eso yo lo escucho cada rato en la alabanza, en una predicación. Pero detente un momento y piensa en esto. Cristo tiene el control de todas las cosas. En alguna predicación les conté que hubo un tiempo en mi vida, que estaba estresado, afanado, turbado por asuntos familiares, asuntos de la iglesia, asuntos de los hermanos, que los hermanos son muy difíciles, digo. Y yo entré a la habitación y comencé a orarle al Señor, pero oraba como una metralleta, taque, 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 taque. Y yo, Padre, aquí estoy, ayúdame con esta situación, Señor. Mira la hermana tal, tócala, Dios mío santo, rompe, revienta, quita, Señor, cadena, muéstrame, Dios mío, háblame, Señor, ¿qué hago con esta situación? Ayúdame con mi esposa, ayúdame, Señor, con este ministerio. Mira, Dios mío, estos líderes. Y yo hable y hable y hable. Y por un momento, cuando callé, sentí que el Señor me dijo: que se queja tanto. Oiga, yo sentí como que Dios me hubiera dicho: se queja tanto. ¿Cuál es el problema? Yo tengo el control de todas las cosas. Oiga, y yo comencé a comprender, venga, Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando salí de esa habitación, salí inflado y dije: ¿qué cuentos? Dios tiene el control de todas las cosas. Que pase lo que tenga que pasar, que el Señor está al control de todo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira el que está a su lado, dígale: que pase lo que tenga que pasar. Vea, mis amados, que pase lo que tenga que pasar. Todas las cosas, ¿cuántas? En Él subsiste, Él las sostiene, Él tiene el control de todo. Fantástico. Y número 3, para terminar. Número 3, Pablo dice que Jesucristo no solo es la imagen del Dios invisible, que no solo es antes de todas las cosas, sino que Pablo también enseña que Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Eso lo dice en el versículo 18. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pablo marca mucho ese pronombre Él. Él es la imagen del Dios invisible. Él es antes de todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Oiga, fantástico que también Pablo mencione esto. Cristo es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo es ¿quién? La iglesia. Y quisiera hacer hincapié por un momento en ese término iglesia. Mi amado, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un organismo vivo. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por creyentes. Usted y yo somos la iglesia. Mire que usted es la iglesia. Amén. Usted es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nunca hable mal de la iglesia, porque cuando usted habla mal de la iglesia, usted está hablando de usted mismo. ¿Usted es la iglesia? ¿Amén o no? La iglesia somos nosotros. Ahora, en un sentido social, la iglesia es la institución más importante sobre la tierra. Pastor, ¿en serio? En serio. Repito eso, en un sentido social, la iglesia es la institución más importante sobre la tierra. ¿Por qué? Porque en términos espirituales, la iglesia tiene una misión de carácter eterno, sobrenatural, espiritual, que tiene que ver no solo con la salvación del alma humana, sino con el bienestar del hombre sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire, ninguna institución tiene la misión que tiene la iglesia. El gobierno tiene una misión, un trabajo terrenal.
la administración, la empresa, el negocio familiar, la junta de acción de la vereda tal. Todos esos grupos, instituciones, tienen funciones loables, valiosas, importantes, se requieren. Pero ninguno de esos organismos tiene la misma misión que tiene la iglesia. La iglesia tiene una misión especial, trascendental, poderosa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso la iglesia es la institución más importante que existe sobre la tierra. Es que la iglesia, mis amados, la iglesia transforma comunidades, la iglesia transforma personas, la iglesia transforma familias, la iglesia trae cambios. Bueno, abro un paréntesis. La historia no nos ha mostrado exactamente eso, porque el cristianismo en muchos lugares entró a las malas. El cristianismo entró a punta de imposición, y eso es un lunar negro en la historia del cristianismo, pero nunca fue ese el propósito del Señor. Mire, todo lo malo que usted vea en la iglesia, eso solo habla de seres humanos imperfectos que la conformamos. Amén. Y todo lo bueno que usted vea en la iglesia, eso habla de Dios actuando en personas que se disponen para que Él las use. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. Pastor, yo no voy a su iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Claro que sí. La iglesia está llena de hipócritas y hay espacio para uno más. Bienvenida. Puede entrar. La iglesia está llena de gente mala. ¿Amén o no? Es así. Hace 10, 15, 20 años atrás conocí a muchos ministros que tenían un eslogan que para ellos hasta el día de hoy es fantástico. Es la voluntad del Señor. El eslogan decía: en esta iglesia somos poquitos, pero santos. En esta iglesia somos poquitos, pero santos. En mi caso, yo quiero todo lo contrario, que seamos muchos, pecadores hasta no más dar, pero muchos, que vengan a los pies de Jesús y dejen que Jesús obre en sus corazones, los abrace, los perdone, los ame. Mi tarea no es transformar la vida de las personas. Mi tarea es recibir las personas aquí, abrazarlas, mostrarles el amor del Señor, que el Señor las cambie, las transforme. Mi tarea es ir por más almas y que vengan a la congregación y disfruten de la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Démosle un aplauso al Señor, amén. Amados, ahora, la iglesia es la mejor institución de la tierra. Tiene un fundador, tiene una autoridad. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es el fundador de la iglesia, es la autoridad de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Y no pudo pasarnos nada mejor que eso. ¿Qué, pastor? Que a usted y a mí como iglesia nos dirija Jesucristo. Jesucristo se convierte en nuestro modelo a seguir, en nuestro ejemplo a imitar, en nuestro objetivo a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dile que está solo, dígale: Jesucristo nos dirige. Dígale: Jesucristo nos dirige. Qué fantástico eso, mis amados. Jesucristo nos dirige. Mis amados, tenemos la mejor autoridad de todos. El mejor dirigente es el Señor Jesucristo. No seguimos un concepto, no seguimos una filosofía más, seguimos a una persona real, verdadera, la persona más importante del universo. Amén. Esto le dijo Pablo a los colosenses para que renunciaran a las falsas enseñanzas sobre Jesucristo. Pablo le dejó claro a los colosenses que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, es Dios hecho carne. Pablo le dijo a los colosenses que Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Y Pablo le dijo a los colosenses que Cristo es la cabeza de la iglesia. Todo eso, mis amados, nos habla de una cosa: de la grandeza del Señor Jesucristo.
Y esa grandeza de Jesucristo, Dios el Padre la usó para que Cristo viniera a reconciliar todas las cosas por medio de la sangre de Jesús. Y Él vino, murió en la cruz, resucitó, derramó su sangre para reconciliarnos a usted y a mí con Dios el Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Mira el que está solo, pregúntele, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver, ¿qué debemos hacer? Frente a la grandeza de Jesucristo, ¿qué debemos hacer usted y yo? Ya Pablo nos presentó la grandeza del Señor. Ahora, ¿qué debemos hacer ante la grandeza de Jesucristo? Pablo responde, versículo 21, 22, 23. Mira lo que dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Cristo, ¿qué hizo? Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23. Si en verdad, ojo que esto es lo que tenemos que hacer, si en verdad, mire, todos estos beneficios de Cristo, reconciliarnos con Dios, presentarnos santos y sin manchas delante del Padre, todo esto es posible, se vuelve real en nuestras vidas. Ojo, si en verdad, ¿qué? Permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros, ¿de qué? De la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué debemos hacer frente a semejante grandeza del Señor Jesucristo? Mis amados, debemos permanecer fundados, debemos estar firmes en la fe y no debemos movernos de la esperanza del evangelio. ¿Saben? Estas tres cosas son la reiteración de un mismo llamado. Repito, estas tres cosas son la reiteración de un mismo llamado. En otras palabras, Pablo está diciendo lo mismo con diferentes frases, con diferentes palabras. Mire, Pablo dice, permanezcan fundados. Eso es que no renuncia a Cristo. Dígale que está a su lado, no renuncia a Cristo. Ahora luego dice, y están firmes en la fe. Eso es que no renuncia a Cristo. Y luego dice, sin moveros de la esperanza del evangelio. Eso es que no renuncie a Cristo. La reiteración de un llamado, de un mismo llamado. O sea, de tres maneras Pablo te está diciendo, hey, ya conoces la grandeza de Jesucristo, no renuncies a Él. Permanece fundado, establecido. Permanece firme en la fe. Permanece en la esperanza del evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque renunciar a Cristo es la locura más grande que el ser humano puede hacer. Renunciar a semejante grandeza no se puede, mi amado. No se debe hacer. Usted y yo debemos permanecer fundados, firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio. El que está a su lado, dígale, aguante, hermano. Persevere, dígale, persevere. No renuncie. Siga firme. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, mis queridos? Póngase de pie un momento.